¿Cuál fue la regla más sexista en tu escuela? Nuestra directora, señora García, hacía que las chicas enviáramos fotos de nuestros atuendos cada mañana a través de una aplicación antes de poder entrar al edificio. Si consideraba algo distractivo para los estudiantes masculinos, nos enviaban a la enfermería para cambiarnos a sudaderas grises enormes que decían violación del código de vestimenta en letras rojas al frente y atrás. Hombros descubiertos. Violación. Pantalones cortos arriba del largo de las puntas de los dedos. Violación. Leggings sin falda. Violación. Patrullaba pasillos con una regla, midiendo largos de faldas y tirantes de blusas. 3 violaciones significaban suspensión y una nota en tus aplicaciones universitarias. Mientras tanto, los chicos usaban camisetas musculosas con hoyos para los brazos cortados hasta la cintura, y nadie decía nada. Mi amiga Maya fue enviada a casa por usar la misma camisa polo que usaba el equipo de fútbol masculino porque le quedaba diferente. Otra chica perdió su posición en la Sociedad Nacional de Honor porque su crecimiento acelerado hizo que su falda de uniforme quedara inapropiadamente corta, aunque no podía pagar una nueva. Comenzamos a cargar ropa de respaldo, checándonos unas a otras en baños, avisando sobre la ubicación de la señora García a través de mensajes grupales. Había pasado 2 años sin violación usando sudaderas holgadas, incluso con 32 grados. Guardaba mis suministros diabéticos en mi mochila y había perfeccionado cambiar el tubo de mi bomba de insulina a través de la ropa para nunca tener que levantar mi camisa. Mi mamá trabajaba como paramédica en turnos de 12 horas, así que si me enviaban a casa, estaría sola hasta medianoche. Todo cambió la semana antes de los exámenes de bachillerato. Mi bomba de insulina falló durante el segundo periodo. El tubo se dobló y no estaba entregando insulina. Mi azúcar en sangre ya estaba en 380 y subiendo rápido. En 400, arriesgaría cetoacidosis diabética. En 500, podría deslizarme en coma. Necesitaba cambiar el sitio de infusión inmediatamente, lo que significaba levantar mi camisa para acceder a mi estómago, donde la bomba se conectaba. Corrí al baño, pero lo estaban limpiando. La enfermería tenía una fila de violadoras del código de vestimenta esperando sus sudaderas de vergüenza. El baño para discapacitados estaba cerrado. Mi visión comenzó a nublarse. Una mala señal. Manos temblando, cabeza martillando. Me metí en un laboratorio de ciencias vacío. Tenía mi camisa levantada, tratando frenéticamente de desconectar el tubo malo e insertar un nuevo set de infusión. Cuando la señora García entró con un grupo de visita de miembros del consejo escolar, vio mi estómago expuesto con el dispositivo médico adjunto, y su cara se iluminó como si hubiera ganado la lotería. Este es exactamente el comportamiento del que he estado hablando, anunció a los miembros del consejo. Chicas pensando que pueden exponerse cuando quieran. Es médico, traté de explicar, luchando por reconectar mi bomba. Cúbrete inmediatamente. Sacó su teléfono, tomando fotos. Esto va más allá de lo inapropiado. Estás traumatizando a estos visitantes. Mi monitor de glucosa gritó una alarma. 425. Mis manos temblaban tanto que no podía conectar el nuevo set de infusión. El sudor me corría por la cara. Una de las consejeras, una mujer mayor, dio un paso adelante. ¿Esa es una bomba de insulina? Es una táctica manipulativa, dijo rápidamente la señora García. Dirán cualquier cosa para evitar consecuencias. Señora García, estoy entrando en cetoacidosis, logré decir. Necesito cambiar el sitio de mi bomba ahora. O puede explicar sus excusas en la oficina de suspensión ahora. Me levanté tambaleándome. La habitación se inclinó. Mi monitor gritó de nuevo. 450. Sin insulina, cada minuto significaba más daño a mis órganos. Pero caminé a su oficina, me senté en la silla y la vi llenar papeleo mientras mi cuerpo se destruía desde adentro. Le tomó 20 minutos escribir mi violación, agregando exposición indecente y desafío a la autoridad al formulario. Mi alarma de bomba sonó 3 veces más. Le dije que necesitaba atención médica. Dijo que debería haber pensado en eso antes de romper el código de vestimenta. Cuando me levanté para ir a la enfermera, bloqueó la puerta. Siéntate o agrego asalto a tu expediente. Para cuando me liberó, mi azúcar en sangre estaba en 510. La enfermera llamó al 112. Pasé 3 días en cuidados intensivos. El doctor dijo que otros 30 minutos y podría haber caído en coma. Mientras estaba inconsciente, la señora García envió correos a todos los padres con fotos mías exponiéndome, alegando que mi emergencia médica era falsa. Pero una de esas consejeras era doctora Pamela Salas, jefa de endocrinología pediátrica en el hospital infantil. Sabía exactamente lo que había presenciado. La señora García fue despedida inmediatamente, pero cuando registramos la computadora de su oficina, encontramos una carpeta etiquetada Chicas Problemáticas. Adentro, había fotos de 17 estudiantes en angustia médica. Y esa ni siquiera es la peor parte. Me desperté 3 días después con tubos en ambos brazos y máquinas pitando a mi alrededor. La habitación del hospital era brillante y fría, y cada parte de mi cuerpo se sentía pesada y mal. Mamá estaba dormida en la silla junto a mi cama, todavía usando su uniforme azul de paramédica de su turno. Su cara se veía hinchada y roja, y podía ver lágrimas secas en sus mejillas. Mi garganta dolía, y mi boca sabía a metal. Traté de sentarme, pero los tubos tiraron, y un dolor agudo atravesó mi brazo. El movimiento hizo que una de las máquinas pitara más fuerte, y mamá se despertó de golpe. Un doctor entró unos minutos después. Una mujer alta con cabello gris recogido en un moño. Revisó los monitores y escribió algo en un portapapeles. Luego acercó un taburete junto a mi cama. Explicó que había tenido algo llamado cetoacidosis diabética, lo que significaba que mi azúcar en sangre se puso tan alta que mi sangre se volvió ácida y comenzó a destruir mis órganos desde adentro. La ambulancia llegó justo a tiempo porque mis riñones estaban empezando a fallar y mi cerebro se estaba hinchando. Otros 30 minutos sin insulina y habría entrado en coma. Dijo que podría haber causado daño cerebral permanente o podría haber muerto.
Mamá empezó a llorar de nuevo cuando el doctor dijo eso, presionando sus manos sobre su cara. El doctor apretó el hombro de mamá y nos dejó solas. Mamá se movió al borde de mi cama y agarró mi mano, disculpándose una y otra vez. Dijo que lo sentía por no haber estado ahí, por trabajar tantos turnos, por no saber de alguna manera que esto pasaría y detenerlo. Le dije que no era su culpa, que no podría haber sabido que la señora García me atraparía en su oficina mientras mi azúcar en sangre subía, pero podía ver la culpa comiéndosela, la forma en que su cara se arrugaba cada vez que miraba los tubos en mis brazos. Una mujer con una placa del hospital que decía servicios sociales entró esa tarde. Tenía una cara amable y un cuaderno, y se sentó en la silla donde mamá había estado durmiendo. Preguntó qué pasó y por qué esperé tanto para cambiar el sitio de mi bomba cuando sabía que mi azúcar en sangre era peligroso. Expliqué sobre el baño siendo limpiado, la enfermería llena de violadoras del código de vestimenta, el baño para discapacitados cerrado. Le conté sobre meterme en el laboratorio de ciencias porque mi visión se estaba nublando y se me acababa el tiempo. Luego describí a la señora García entrando con los miembros del consejo escolar, tomando fotos, negándose a dejarme explicar sobre el dispositivo médico. La cara de la trabajadora social cambió mientras hablaba, pasando de preocupada a enojada. Escribía más rápido en su cuaderno, subrayando cosas. Cuando llegué a la parte de la señora García manteniéndome en su oficina por 20 minutos, mientras mi alarma de bomba sonó 3 veces, la trabajadora social dejó de escribir y solo me miró fijamente. Preguntó si la señora García sabía que necesitaba ayuda médica, y dije que sí. Le dije múltiples veces que estaba entrando en cetoacidosis. La trabajadora social cerró su cuaderno y dijo que estaría haciendo un reporte sobre lo que pasó. Más tarde esa tarde, la doctora Salas vino a visitarme. Se presentó como la miembro del consejo que estaba en el recorrido ese día, la que preguntó sobre mi bomba de insulina. Acercó el mismo taburete que usó el doctor y me dijo que ya había reportado todo lo que vio al superintendente y al consejo escolar. La señora García había sido puesta en licencia administrativa inmediata pendiente investigación. La doctora Salas dijo que sabía exactamente lo que estaba pasando cuando vio mi bomba y escuchó la alarma y estaba horrorizada de que la señora García se negara a dejarme conseguir ayuda. Prometió que haría todo lo que pudiera para asegurar que la señora García enfrentara consecuencias por lo que hizo. Luego sacó su teléfono y me mostró algo que hizo que mi estómago doliera peor que los tubos. Mientras estaba inconsciente, la señora García había enviado un correo a cada padre en la escuela con fotos mías en el laboratorio de ciencias. El correo lo llamaba exposición indecente y decía que mi emergencia médica era falsa, solo una excusa para romper el código de vestimenta. Podía ver mi propia cara en la foto, sudorosa y pálida, mi camisa levantada para mostrar el sitio de la bomba. Verlo así convertido en evidencia de que estaba haciendo algo mal, me hizo sentir enferma y violada de nuevo. La doctora Salas guardó su teléfono y explicó que era la jefa de endocrinología pediátrica en el hospital infantil. Reconoció inmediatamente lo que me estaba pasando y entendió que la interferencia de la señora García era negligencia médica. Dijo que estaba preparada para testificar sobre qué tan seria era mi condición y cómo el retraso podría haberme matado. Su voz era calmada pero firme, y le creí cuando dijo que lucharía para asegurar que esto nunca le pasara a otro estudiante. El hospital me mantuvo por 2 días más para estabilizar mi azúcar en sangre y asegurar que mis órganos no estuvieran permanentemente dañados. Pasé la mayor parte del tiempo durmiendo, pero cuando estaba despierta, no podía dejar de pensar en qué tan cerca llegué de morir. Todo porque necesitaba cambiar mi bomba de insulina, y la señora García decidió que las reglas del código de vestimenta importaban más que mi vida. A veces me despertaba llorando sin saber por qué, y las enfermeras venían a revisarme y ajustar mis medicamentos. Mamá se quedó conmigo todo el tiempo, durmiendo en esa silla incómoda y comiendo comida de cafetería. Maya vino a visitarme el segundo día cargando un gran ramo de flores del supermercado. En el segundo que me vio en la cama del hospital con todos los tubos, empezó a llorar. Se sentó en la silla y lloró tan fuerte que no podía hablar por unos minutos. Cuando finalmente se calmó, me dijo que se había sentido culpable por 2 años por lo de la camisa polo. Dijo que debería haber peleado más fuerte o reportado a la señora García a alguien en lugar de solo aceptar el castigo. Le dije que tampoco era su culpa, que la señora García nos hizo sentir a todas como si lo mereciéramos. Más amigas vinieron a visitar durante el día siguiente, y cada una tenía una historia sobre violaciones del código de vestimenta. Sara me contó sobre ser enviada a casa, porque sus tirantes de sostén se mostraban a través de su camisa. Jessica dijo que la señora García la hizo pararse enfrente de la clase mientras medía sus pantalones cortos con una regla. Amanda describió ser sacada de un examen porque los tirantes de su blusa sin mangas eran muy delgados. Mientras las escuchaba, me di cuenta de cuántas de nosotras teníamos estas historias. Todas habíamos pasado años pensando que estábamos solas, cada una de nosotras inventando nuestras propias estrategias para sobrevivir las reglas de la señora García. Cargábamos ropa de respaldo, nos avisábamos unas a otras a través de mensajes grupales, usábamos sudaderas holgadas en 32 grados de calor. Habíamos estado peleando la misma batalla individualmente, en lugar de reconocer el patrón de lo que realmente nos estaba pasando. Mamá usó sus días de vacaciones guardados para tomarse una semana libre del trabajo y quedarse en casa conmigo después de que el hospital me dio de alta. No habló mucho sobre lo que pasó. Solo se aseguró de que tuviera mis suministros de insulina organizados y mi monitor de azúcar en sangre cargado y comida lista cuando la necesitara. Se sentaba en la sala mientras descansaba en mi cuarto, lo suficientemente cerca para que pudiera llamarla si algo salía mal con mi bomba de nuevo. Tenerla ahí me hizo sentir más segura de lo que había estado en años, aunque ambas sabíamos que no podía permitirse perder los turnos y nuestra cuenta bancaria sufriría por ello.
Me revisaba cada pocas horas, trayendo agua y preguntando sobre mis números, y dejé de sentir como si tuviera que manejar todo sola. El superintendente de la escuela, Blake, llamó el cuarto día de mi recuperación. Mamá contestó y puso el altavoz para que pudiera escuchar. Su voz sonaba incómoda y cuidadosa, como si estuviera leyendo de un guión que alguien escribió para él. Quería programar una reunión sobre mi regreso a la escuela, y siguió usando frases como el incidente y asegurar la seguridad estudiantil, avanzando sin decir realmente lo que la señora García me hizo. Mamá le dijo que llamaríamos de vuelta cuando me sintiera lo suficientemente fuerte para discutirlo, y aceptó rápidamente, probablemente aliviado de terminar la conversación. 2 días después, la doctora Salas llamó con noticias que hicieron que mi pecho se sintiera apretado. La señora García había sido despedida con efecto inmediato, no solo puesta en licencia como pensábamos. El consejo escolar tuvo una reunión de emergencia después de revisar la declaración testimonial de la doctora Salas y mis registros médicos de cuidados intensivos. Votaron unánimemente por el despido, lo que significaba que la señora García no podía alegar que era un malentendido o apelar la decisión. La doctora Salas explicó que mi caso mostró negligencia médica clara, y el consejo no podía ignorar el testimonio de un especialista pediátrico sobre qué tan cerca llegué de morir. Escuchar sobre el despido me dio esta mezcla rara de alivio y enojo. Alivio porque la señora García no podía lastimar a nadie más, pero enojo porque tomó que casi muriera para que alguien tomara en serio la aplicación del código de vestimenta. ¿Cuántos otros estudiantes sufrieron a través de violaciones y humillación y a nadie le importó porque no tenían un doctor viendo? ¿Cuántas chicas pasaron años pensando que merecían castigo por tener cuerpos que existían en forma adolescente? El alivio se sintió bien, pero el enojo ardía más fuerte, haciéndome preguntarme qué habría pasado si la doctora Salas no hubiera estado en ese recorrido, si hubiera caído en coma sin nadie para explicar lo que la señora García había hecho. 3 días después de la llamada de la doctora Salas, Blake contactó a mamá de nuevo con información que cambió todo. El especialista en tecnología limpiando la computadora de la oficina de la señora García encontró una carpeta etiquetada Chicas Problemáticas enterrada en sus archivos. Adentro había fotos y notas detalladas sobre 17 estudiantes que la señora García consideraba problemáticas por violaciones del código de vestimenta. El especialista inmediatamente alertó a Blake, quien llamó a una reunión de emergencia con todos los padres cuyas hijas estaban nombradas en la carpeta. Mamá y yo manejamos a la oficina del distrito un martes en la noche y encontramos la sala de conferencias empacada con 16 otras familias, todas viéndose confundidas y preocupadas sobre por qué habían sido convocadas. Blake estaba al frente con una laptop, su cara pálida y seria. Los padres llenaron cada silla y se alinearon en las paredes, sus voces alzándose en preguntas y demandas por respuestas sobre lo que estaba pasando. Blake abrió la laptop y empezó a explicar lo que el especialista encontró. La carpeta contenía fotos que la señora García tomó de estudiantes durante los pasados 3 años. Algunas mostraban chicas llorando en las sudaderas de violación, sus caras rojas y con lágrimas mientras usaban esos horribles outfits grises con las letras rojas. Otras eran tomas de cerca, documentando tipos de cuerpo con notas sobre áreas problemáticas y comportamiento de búsqueda de atención, escritas abajo. La señora García había escrito observaciones detalladas sobre tamaños de pecho, medidas de caderas, como ciertas chicas se mostraban en uniformes escolares estándar. La documentación era obsesiva y perturbadora, como si nos hubiera estado estudiando como especímenes en lugar de estudiantes. Blake clicó a través de las fotos en la pantalla del proyector, y los padres empezaron a jadear y llorar. Una madre en la primera fila de repente se levantó y apuntó a la pantalla. Reconoció a su hija Kiana en una foto de hace 2 años, y empezó a sollozar tan fuerte que no podía hablar. Su esposo puso su brazo alrededor de ella mientras lloraba. Kiana les había dicho que la falda del uniforme era muy corta por un crecimiento acelerado, y habían estado ahorrando dinero para comprar una nueva, pero la señora García la suspendió antes de que pudieran pagarla. La madre seguía diciendo que no sabía, no entendía qué tan malo era. Pensó que Kiana estaba exagerando sobre el tratamiento del director. Blake prometió una investigación completa sobre cómo la señora García operó sin supervisión por tanto tiempo. Ofreció conectar familias con servicios de consejería y dijo que el distrito cubriría los costos. Se veía genuinamente sacudido por lo que la carpeta reveló, sus manos temblando ligeramente mientras cerraba la laptop, pero varios padres ya estaban hablando de abogados y demandas, sus voces enojadas y fuertes en la sala de conferencias. Querían saber quién más sabía sobre el comportamiento de la señora García, por qué nadie la detuvo antes, qué planeaba hacer el distrito más allá de solo despedirla. Blake siguió tratando de calmar a todos, pero el enojo en el cuarto era muy fuerte. Luego Blake abrió la carpeta de nuevo y clicó a la foto de Maya. Mi estómago se hundió viendo su cara en esa pantalla frente a todos. Las notas abajo la llamaban desafiante y de presentación masculina por usar la camisa polo del equipo de fútbol. La señora García había escrito observaciones detalladas sobre cómo Maya se vestía, cómo caminaba, cómo hablaba con otros estudiantes. Las notas revelaron que la señora García específicamente atacó a Maya no solo por violaciones del código de vestimenta, sino por expresión de género, por no encajar en la idea estrecha de la señora García de cómo las chicas deberían verse y actuar. Los padres de Maya se sentaron 3 filas detrás de nosotros, y escuché a su padre maldecir por lo bajo. La reunión duró 2 horas, y al final, 17 familias sabían que sus hijas habían sido documentadas, fotografiadas y atacadas por un director que trataba los cuerpos adolescentes como problemas a resolver. Salí de esa sala de conferencias con la mano de mamá en mi hombro, pero no podía sentirla. Las luces del estacionamiento hicieron que todo se viera lavado y falso. Manejamos a casa en silencio, y miré por la ventana pensando en 17 chicas.
17 historias separadas de ser medidas y fotografiadas y avergonzadas. 17 archivos documentando cómo nos vestíamos y movíamos y existíamos en nuestros cuerpos. Mamá se estacionó en nuestra entrada y apagó el carro, pero ninguna de nosotras se movió. Finalmente dijo que lo sentía y le dije que no era su culpa. Nos quedamos ahí por 10 minutos más antes de entrar. Fui directo a mi cuarto y me acosté en mi cama completamente vestida. Mi bomba pitó sus alertas normales y cada sonido hizo que mi pecho se apretara. Seguía viendo esa carpeta en la pantalla del proyector. Todas esas fotos que la señora García tomaba como si fuéramos especímenes en algún experimento científico retorcido. 3 años de documentación. ¿Cuántas otras chicas había antes de que empezara a guardar registros digitales? ¿Cuántas víctimas se graduaron sin saber que otras pasaron por lo mismo? 2 días después, el teléfono de mamá sonó durante el desayuno. Una mujer llamada Natalia Ross se presentó como abogada de derechos civiles. Había escuchado sobre la carpeta de otro padre en la reunión. Se especializaba en casos que involucraban discriminación y creía que teníamos bases para una demanda, no solo contra la señora García personalmente, sino contra el distrito escolar por dejarla operar sin supervisión por tanto tiempo. Mamá puso el teléfono en altavoz y Natalia explicó que quería representar a todas las 17 familias colectivamente. Fuerza en números, dijo. Ya había hablado con 6 otras familias y estaban interesadas. Le dio a mamá la dirección de su oficina en el centro y sugirió que viniéramos para una consulta, sin costo por la reunión inicial. Mamá programó una cita para el viernes en la tarde. La oficina de Natalia estaba en el 3er piso de un edificio viejo cerca del tribunal. La sala de espera tenía sillas gastadas y pilas de revistas legales. Natalia salió a saludarnos usando jeans y un blazer. Se veía más joven de lo que esperaba, tal vez de 30 y pocos. Nos llevó a su oficina y sacó una carpeta mucho más gruesa de lo que anticipé. Ya había empezado a construir el caso. Las fotos que la señora García tomó sin nuestro consentimiento podrían violar leyes de privacidad. La carpeta misma constituía evidencia de aplicación discriminatoria, ya que solo documentaba chicas, nunca chicos. Las notas de avergonzamiento corporal que la señora García escribió podrían apoyar reclamos de acoso sexual. Natalia extendió papeles por su escritorio, mostrando la política del código de vestimenta, reportes de incidentes y correos que la señora García envió a padres. Explicó que mi emergencia médica nos daba el caso más fuerte porque la señora García deliberadamente me impidió acceder a cuidado que salvaba vidas que cruzó de aplicación de política a territorio potencialmente criminal. Los otros 16 casos mostraron un patrón de ataques que ningún distrito escolar podía defender. Natalia habló por 40 minutos sobre deposiciones y descubrimiento y negociaciones de acuerdo. Mamá hizo preguntas sobre cronología y costos. Natalia dijo que la mayoría de casos de derechos civiles toman mínimo 1 año, pero trabajaría a contingencia. Solo pagábamos si ganábamos. Mamá y yo nos miramos. Asentí. Mamá le dijo a Natalia que estábamos dentro. Esa noche, soñé que estaba de vuelta en la oficina de la señora García. Mi azúcar en sangre subiendo más de 400, y ella siguió escribiendo. Traté de levantarme, pero mis piernas no se movían. Traté de gritar, pero no salía sonido. Mi alarma de bomba gritaba y la señora García sonreía. Me desperté a las 3 de la mañana empapada en 1900 sudor. Agarré mi bomba de la mesita de noche y revisé la pantalla. Azúcar en sangre normal, insulina fluyendo correctamente. Desconecté el tubo de todas formas y examiné cada centímetro bajo mi lámpara de escritorio. Sin dobleces, sin bloqueos, todo funcionando bien. Lo reconecté y revisé mi azúcar en sangre de nuevo. Todavía normal. Me acosté de nuevo pero no pude dormir. Me levanté y revisé la bomba de nuevo a las 3:45. Luego a las 4:20, luego a las 5:10. Mamá me encontró a las 5:30 sentada en el piso de mi cuarto, rodeada de suministros de repuesto de bomba. No dijo nada, solo se sentó junto a mí. Nos quedamos ahí hasta el amanecer. El consejero de la escuela, Desh, llamó esa tarde. Le habían asignado programar citas con todas las 17 chicas de la carpeta. Su voz era gentil en el teléfono, no presionante. Dijo que entendía si no estaba lista para hablar, pero su puerta estaba abierta cuando quisiera. Mamá hizo una cita para el martes siguiente. Fui a regañadientes, esperando las usuales trivialidades de adultos, sobre todo pasando por una razón. La oficina de Desh era pequeña, con un sofá y sillas y una ventana con vista al estacionamiento. No empezó con preguntas sobre mis sentimientos. Dijo que lo que la señora García hizo fue abuso institucional. Usó exactamente esas palabras. No bullying, no aplicación estricta, no un malentendido. Abuso. Dijo que la escuela nos falló al no proporcionar supervisión. Dijo que teníamos todo el derecho de estar enojadas y asustadas y traumatizadas. No trató de hacerme sentir mejor o decirme que siguiera adelante. Solo validó que lo que pasó estaba mal. Lloré por primera vez desde despertar en el hospital. No llanto triste, llanto enojado. Toda la rabia que había estado guardando por 2 años de sudaderas holgadas y vigilancia constante salió derramándose. Desh me pasó pañuelos y esperó. Cuando finalmente paré, preguntó si quería regresar la próxima semana. Dije que sí. Regresar a la escuela se sentía imposible. Había estado fuera por 2 semanas desde cuidados intensivos. Mi maestra envió tarea por correo, pero estaba atrasándome en 3 clases. Quedarme en casa significaba fallar el último año. Mamá se ofreció a llevarme el primer día de vuelta. Me vestí esa mañana y cambié de outfit 4 veces. Nada se sentía seguro, aunque la señora García se había ido. Nos estacionamos en el estacionamiento de la escuela 20 minutos antes del primer periodo. Mamá apagó el motor. Miré fijamente la entrada del edificio. Estudiantes pasaron por nuestro carro yendo adentro. Conté hasta 10 y me dije que abriera la puerta. No pude moverme. Mamá no presionó. Solo se sentó ahí conmigo. 5 minutos pasaron. Luego 10. Luego 15. Finalmente,
A 5 minutos antes de la primera campana, agarré mi mochila y abrí la puerta. Mamá apretó mi mano. Caminé por el estacionamiento sintiéndome como si todos me estuvieran viendo. Aunque la mayoría de estudiantes no estaban prestando atención, los pasillos se sentían diferentes. No podía explicar exactamente cómo, pero algo había cambiado. Maya me encontró en mi locker y me abrazó sin decir nada. Algunos estudiantes me sonrieron de esa manera comprensiva que me hizo sentir como víctima. Otros susurraron cuando pasé. Escuché fragmentos de conversaciones en el baño entre clases. Algunas chicas dijeron que la señora García solo estaba haciendo su trabajo y estábamos creando drama de la nada. Otras dijeron que habían estado esperando años para que alguien hablara. Una del segundo año que no conocía me detuvo en el pasillo y me agradeció. Dijo que la señora García le había dado 3 violaciones el año pasado y había estado aterrorizada de ser suspendida. Ahora se sentía como si pudiera respirar, pero una del último año de mi clase de inglés puso los ojos en blanco cuando me vio. Le dijo a su amiga lo suficientemente fuerte para que escuchara que a algunas personas les encantaba jugar víctima por atención. Mantuve mi cabeza baja y me concentré en pasar cada periodo de clase. Tercer periodo. El intercomunicador crujió y la voz del nuevo director interino llenó el edificio. Wacken había sido traído de otro distrito. Todos los estudiantes necesitaban reportarse al auditorio inmediatamente para una asamblea obligatoria. Nos formamos grado por grado. Wacken estaba en el escenario viéndose calmado y serio. Era más joven que la señora García, tal vez 40, con cabello canoso y lentes. No perdió tiempo con charla. La aplicación de envío de fotos se discontinuó con efecto inmediato. Las sudaderas de violación estaban siendo destruidas. Cualquier estudiante actualmente cumpliendo suspensión por violaciones del código de vestimenta tendría esas marcas removidas de sus expedientes. El auditorio explotó en aplausos y vítores. Algunos estudiantes silbaron, otros se abrazaron. Me quedé congelada en mi asiento. Maya agarró mi mano y apretó. Wacken esperó a que el ruido muriera antes de continuar. Explicó que se formaría un comité para crear una nueva política del código de vestimenta. Estudiantes, padres y maestros trabajando juntos. La nueva política se enfocaría en salud y seguridad, no en vigilar cuerpos o prevenir distracción. No más medidas con regla. No más fotografiar estudiantes. No más avergonzamiento público. El comité se reuniría semanalmente empezando el próximo lunes, y cualquier estudiante podía ofrecerse como voluntario para participar. Más aplausos, aunque no tan fuertes esta vez. Noté varios maestros en las filas de atrás viéndose incómodos. Una maestra mayor cruzó sus brazos y frunció el ceño. Otra susurró a la persona junto a ella. No todos estaban felices sobre los cambios. Wacken terminó diciendo que su puerta siempre estaba abierta y los estudiantes deberían sentirse seguros trayendo preocupaciones directamente a él. La asamblea terminó y regresamos a nuestras clases. Entre el cuarto y quinto periodo, me metí al baño para revisar mi bomba. Kiana estaba parada en el lavabo lavándose las manos. Hicimos contacto visual en el espejo y ambas nos congelamos. La reconocí de la reunión de padres, la chica cuya foto hizo que su madre llorara. Ella me reconoció también. Nos quedamos ahí incómodamente por un momento antes de que hablara. Dijo que había desarrollado ansiedad alrededor de vestirse cada mañana. Pasaba horas probándose diferentes outfits, revisando cada ángulo en el espejo, midiendo largos de dobladillos y anchos de tirantes. Sus padres pensaron que solo estaba siendo difícil sobre la ropa. No entendían que estaba tratando de sobrevivir. Incluso ahora con la señora García ida, aún sentía ese pánico al elegir qué ponerse. Le dije que había usado sudaderas por 2 años seguidos, incluso en calor de verano. Asintió como si entendiera completamente. Nos quedamos ahí en ese baño compartiendo algo que no podíamos nombrar del todo. Aún no amistad, pero reconocimiento. Ya no estábamos solas. Al día siguiente, cargué mi bandeja de almuerzo por la cafetería y encontré a Kiana sentada sola en una mesa de esquina. Alzó la vista cuando me acerqué y asintió al asiento vacío frente a ella. Me senté sin decir nada y comimos en silencio por unos minutos, solo existiendo en el mismo espacio sin necesidad de explicarnos. Maya se unió a nosotras a la mitad del periodo de almuerzo, deslizándose en el asiento junto a mí y preguntando si esta era nuestra mesa ahora. Kiana dijo que imaginaba que sí. Al final de la semana, 3 chicas más de la carpeta se habían unido a nosotras. No hablamos sobre lo que pasó al principio, solo intercambiamos quejas normales sobre tarea y maestros y planes de fin de semana. Pero sentarse juntas se sentía diferente de sentarse solas, como si estuviéramos construyendo algo sin nombrarlo aún. Rachel apareció el lunes siguiente con su bolsa de almuerzo y preguntó si podía sentarse con nosotras. Estuvo callada los primeros días, mayormente escuchando mientras el resto hablábamos. Luego, una tarde, mencionó que había estado en tratamiento por un trastorno alimentario por más de 1 año. Su terapeuta siguió preguntando qué lo desencadenó, tratando de rastrearlo a algún evento específico o trauma. Rachel dijo que nunca lo conectó con las cosas del código de vestimenta hasta que vio la documentación de la carpeta. La señora García había escrito notas sobre su tipo de cuerpo, llamándola curvilínea y diciendo que necesitaba ser más cuidadosa sobre qué ropa usaba porque su figura era naturalmente distractiva. Rachel tenía 13 años cuando esas notas fueron escritas. Empezó a saltarse comidas ese mismo año, tratando de hacer su cuerpo más pequeño y menos notable. El tratamiento la ayudó a parar los comportamientos peligrosos, pero nunca había entendido de dónde venía la vergüenza hasta que vio esas palabras en la carpeta. Waverly se unió a nuestra mesa la siguiente semana y compartió su propia historia sin que le preguntáramos. Había estado usando leggings sin falda el año pasado, durante su periodo porque la falda que tenía estaba en el lavado. Pidió usar el baño durante el tercer periodo, cuando sintió que empezaban los cólicos,
pero la señora García negó la solicitud y le dijo que esperara hasta el almuerzo. Para el cuarto periodo, Waverly había sangrado a través de su ropa, y cuando trató de salir de clase para manejarlo, la señora García la interceptó en el pasillo. Fue enviada a casa en una sudadera de violación y luego suspendida por 3 días por la violación del código de vestimenta y por salir de clase sin permiso. La nota de suspensión enviada a sus padres dijo que había violado deliberadamente el código de vestimenta durante una situación de higiene femenina, como si hubiera planeado toda la cosa. Mientras compartíamos historias durante las siguientes semanas, emergió un patrón que era peor que solo aplicación estricta del código de vestimenta. La señora García específicamente atacaba chicas pasando por la pubertad, chicas cuyos cuerpos estaban cambiando de maneras que no podían controlar. Iba tras chicas de familias sin mucho dinero que no podían permitirse reemplazar uniformes cada vez que crecían. Escogía chicas que no encajaban en su idea estrecha de cómo las chicas adolescentes deberían verse y actuar. El incidente de la camisa de fútbol de Maya no era sobre la camisa en absoluto, sino sobre el cabello corto y complexión atlética de Maya. El problema de la falda del uniforme de Kiana no era sobre el largo, sino sobre su cuerpo en desarrollo, haciendo que la misma falda se viera diferente. Mi bomba de insulina se volvió un problema del código de vestimenta porque la señora García veía cualquier dispositivo médico como un desafío a su autoridad. La peor parte que descubrimos vino de mirar la cronología de la carpeta más cuidadosamente. La señora García había sido directora por 8 años totales, pero la carpeta de chicas problemáticas solo se remontaba a 3 años. Eso significaba que probablemente había docenas más víctimas de antes de que empezara a documentar todo. Chicas que se graduaron sin saber que otras pasaron por el mismo ataque. Chicas que pensaron que eran las únicas que la señora García escogía. Chicas que se culparon por no ser lo suficientemente buenas o cuidadosas o pequeñas. Nunca sabríamos cuántas había realmente. 2 semanas después de que nuestro grupo de almuerzo se formó, Natalia programó una reunión con todas las 17 familias para discutir estrategia de demanda. Nos reunimos en una sala de conferencias en su oficina en el centro, un sábado en la mañana. Natalia explicó que podíamos perseguir violaciones de derechos civiles por discriminación sexual y discriminación por discapacidad en mi caso. También podíamos presentar reclamos por lesiones personales. Mi emergencia médica sirvió como evidencia de qué tan peligrosas se volvieron las políticas de la señora García cuando se llevaron al extremo. La sala se llenó de padres haciendo preguntas sobre cronologías y costos y qué tendríamos que probar. Algunas familias querían llegar a acuerdo rápidamente y seguir con sus vidas. Ya habían pasado por suficiente y no querían arrastrarlo a través de años de procedimientos legales. Otras familias querían un juicio público para exponer exactamente lo que pasó. Querían que las acciones de la señora García estuvieran documentadas en registros de corte donde futuros empleadores y escuelas las verían. Me senté entre mamá y los padres de Maya, sintiéndome dividida sobre lo que quería. Parte de mí quería justicia y responsabilidad y reconocimiento público de lo que la señora García nos hizo a todas, pero otra parte de mí solo quería olvidar que esto había pasado para poder concentrarme en aplicaciones universitarias y seguir adelante con mi vida. No sabía qué sentimiento era correcto, o si ambos podían ser ciertos al mismo tiempo. La reunión terminó sin decisiones tomadas. Natalia dijo que teníamos tiempo para pensarlo y discutirlo con nuestras familias. 3 días después, llamó para decirnos que el fiscal del distrito, Roy Coleman, quería hablar sobre posibles cargos criminales contra la señora García por poner en peligro a menores y mala conducta oficial. Mi caso específicamente podía apoyar enjuiciamiento criminal porque la señora García, deliberadamente, me impidió conseguir cuidado médico mientras documentaba que mis alarmas de bomba estaban sonando. Roy explicó en una llamada de seguimiento que probar intención criminal era difícil, pero las propias notas de la señora García podrían demostrar desprecio intencional por mi seguridad. Había anotado los tiempos en que mis alarmas sonaron, notado que pedí ver a la enfermera, registrado su decisión de mantenerme en su oficina de todas formas. Esa documentación podía probar que sabía que necesitaba ayuda médica, y eligió negarla. Pero tendría que testificar sobre el incidente en detalle. Tendría que sentarme en una sala de tribunal y describir esos 20 minutos viendo mi azúcar en sangre subir mientras la señora García escribía su reporte de violación. Empecé a tener ataques de pánico solo pensando en ello. Estaría en clase o en almuerzo, y de repente mi corazón empezaría a acelerarse y no podía respirar. Mis manos temblarían y me sentiría mareada como si estuviera de vuelta en esa oficina. El consejero de la escuela, Desh, se contactó después de que mi tercer ataque de pánico me mandó a la oficina de la enfermera. Me enseñó ejercicios de respiración que a veces ayudaban cuando sentía que uno venía. 4 cuentas adentro, mantener por 4. 4 cuentas afuera, mantener por 4. Enfocarme en contar en lugar de la memoria. Ubicarme en el momento presente en lugar de ese trauma pasado. Los ejercicios funcionaron tal vez la mitad del tiempo, pero la mitad era mejor que nada. Mamá llegó a casa la siguiente semana con noticias de que había hablado con su supervisor sobre cambiar a turnos de medio tiempo. Trabajaría 3 días a la semana en lugar de 5, lo que significaba menos dinero, pero más tiempo en casa conmigo. Me sentí culpable inmediatamente porque sabía cuánto necesitábamos sus ingresos para renta y comestibles y mis suministros médicos. Me dijo que nada importaba más que asegurar que estuviera bien, pero podía ver la preocupación en su cara cuando miraba nuestras cuentas. Empecé a revisar en línea trabajos de medio tiempo que podía manejar alrededor de la escuela y citas médicas, cualquier cosa para ayudar a cubrir la brecha que mi crisis médica creó. 2 días después del cambio de horario de mamá,
Blake llamó otra reunión en la oficina del distrito para compartir lo que el especialista encontró. Todas las 17 familias se reunieron de nuevo en esa misma sala de conferencias. Y esta vez, Blake se veía aún más incómodo que antes. El especialista había recuperado correos borrados de la computadora de la señora García, mostrando que había recibido quejas de al menos 8 diferentes padres y 4 maestros durante los pasados 2 años. Cada sola queja mencionó aplicación discriminatoria o preocupaciones sobre atacar estudiantes específicos. La señora García había respondido a cada una con lenguaje despectivo sobre consentir y bajar estándares. Un padre había escrito 3 correos separados preguntando por qué su hija siguió recibiendo violaciones mientras chicos usaban ropa idéntica sin consecuencias. La señora García respondió que el padre le estaba enseñando a su hija a culpar a otros en lugar de tomar responsabilidad. Otro correo de una maestra cuestionó por qué estudiantes de familias de bajos ingresos parecían recibir más violaciones que otros. La señora García acusó a esa maestra de discriminación inversa y amenazó con presentar una queja con el sindicato. El patrón era claro y documentado. Blake distribuyó copias de los correos recuperados a todas las familias, y vi las caras de los padres ponerse rojas mientras leían las respuestas de la señora García. El papá de Maya se levantó y preguntó por qué nadie en la administración había notado estas quejas acumulándose. Blake admitió que habían fallado en implementar supervisión apropiada de decisiones disciplinarias del director. Después de que Blake terminó de presentar los correos, abrió el piso para preguntas, y varios maestros que habían venido a la reunión se levantaron para hablar. Una maestra admitió que había visto a la señora García medir la falda de una estudiante en el pasillo y hacer comentarios sobre el cuerpo de la chica que hicieron que todos se sintieran incómodos. No lo había reportado porque la señora García ya había transferido a otra maestra a una escuela diferente por cuestionar sus políticas. Esa maestra transferida había abogado por una estudiante que no podía permitirse uniformes nuevos después de un crecimiento acelerado, y la señora García la acusó de socavar autoridad. La maestra fue reasignada a una escuela primaria al otro lado de la ciudad en un mes. Otra maestra describió ver a la señora García fotografiar estudiantes sin su consentimiento y que le dijeron que era para propósitos de documentación. Una tercera maestra mencionó que los miembros del personal aprendieron rápidamente a no cuestionar las decisiones de la señora García si querían mantener sus asignaciones de aula preferidas y horario. La cultura de miedo se extendía más allá de solo estudiantes. Blake se levantó después de que los maestros terminaron de hablar y dio una disculpa pública que se sintió tanto necesaria como insuficiente. Reconoció que el consejo escolar había fallado en proporcionar supervisión apropiada que podría haber detenido a la señora García años antes. Anunció nuevos cambios de política requiriendo revisión trimestral de patrones disciplinarios para identificar posible discriminación. Cualquier queja sobre un administrador ahora sería automáticamente reportada al superintendente y presidente del consejo. Los maestros tendrían protección de represalias si reportaban comportamiento preocupante. La política sonaba bien, pero no podía dejar de pensar en cómo llegaron muy tarde para mí y 16 otras chicas. Una semana después de la reunión, el artículo de Chelsea apareció en el periódico comunitario con el titular sobre ataque sistemático en nuestra escuela secundaria. No usó nuestros nombres, pero describió el contenido de la carpeta en detalle y explicó el patrón de aplicación que se enfocaba en cuerpos de chicas mientras ignoraba ropa de chicos. Entrevistó a la doctora Salas sobre la emergencia médica e incluyó citas del doctor del hospital sobre qué tan cerca llegué de daño permanente. El artículo detalló los correos borrados de la señora García y las admisiones de los maestros sobre la cultura de miedo. Chelsea escribió sobre cómo la aplicación de envío de fotos y sudaderas de avergonzamiento público crearon un ambiente donde las chicas aprendieron a hacerse pequeñas e invisibles. El artículo se extendió por nuestra comunidad rápido y generó debate intenso. Cometí el error de leer la sección de comentarios en línea, donde algunas personas defendieron a la señora García como educadora de principios, tratando de mantener estándares en un mundo que se había vuelto muy permisivo. Argumentaron que los códigos de vestimenta existían por buenas razones y los estudiantes necesitaban aprender a seguir reglas. Otros comentaristas expresaron indignación sobre el ataque, documentado, y pidieron cargos criminales más allá de solo despedir. Los comentarios se volvieron más desagradables mientras la gente argumentaba de un lado a otro sobre si la señora García era un monstruo o un chivo expiatorio. Dejé de leer después de que alguien sugirió que había fingido mi emergencia médica por atención. Mis aplicaciones universitarias vencían en 3 semanas y no podía concentrarme en los ensayos para nada. Cada prompt parecía diseñado para hacerme escribir sobre el incidente del código de vestimenta. Describe un desafío que hayas superado. Discute un momento que te definió. Explica cómo has demostrado resistencia. Cómo se suponía que escribiera sobre casi morir por una violación del código de vestimenta sin sonar como si estuviera explotando trauma por simpatía de admisión. Empecé y borré una docena de ensayos diferentes, ninguno sintiéndose correcto. Escribir sobre ello se sentía como reducir la peor experiencia de mi vida a una estrategia de admisión universitaria. No escribir sobre ello se sentía como fingir que no pasó y no importaba. La doctora Salas llamó a mamá para ofrecer escribir una carta de recomendación para mis aplicaciones. Quería enfocarse en mi autodefensa médica y resistencia, en manejar una condición crónica bajo circunstancias imposibles. Enmarcó el incidente como evidencia de mi madurez y capacidad de manejar crisis, lo que me ayudó a verlo diferentemente que solo trauma a superar. Su carta vendría de alguien con credenciales médicas serias que había visto todo de primera mano.
Esa perspectiva podría ayudar a oficiales de admisión a entender la situación sin que tuviera que explicarla yo misma. Las 17 de nosotras de la carpeta creamos un chat grupal para apoyarnos a través del proceso legal y recuperación. Kiana lo empezó e invitó a todas, y en una hora todas nos habíamos unido. Compartimos recursos sobre terapia de trauma y consejos para manejar ansiedad en la escuela. Rachel posteó ejercicios de respiración similares a los que Desh me enseñó. Waverly compartió información de contacto para una terapeuta que se especializaba en abuso institucional. Nos recordamos constantemente que lo que pasó no era nuestra culpa, que no merecíamos el ataque, que sobrevivir nos hizo fuertes aunque no nos sintiéramos fuertes. El chat grupal se volvió un lugar donde podíamos hablar de las cosas difíciles sin explicar o justificarnos. Natalia presentó la demanda civil 3 semanas después del despido de la señora García. La queja alegó discriminación sexual y discriminación por discapacidad en mi caso específicamente. Describió cómo la señora García creó un ambiente educativo hostil que interfirió con nuestra capacidad de aprender. La presentación se volvió registro público inmediatamente, y Chelsea escribió un artículo de seguimiento con más detalles sobre los reclamos legales. La demanda nombró tanto a la señora García, personalmente, como al distrito escolar, por fallar en parar su aplicación discriminatoria a pesar de quejas documentadas. Leer el lenguaje legal hizo que todo se sintiera más real y más aterrador al mismo tiempo. 2 semanas después de que Natalia presentó la demanda, el abogado de la señora García tuvo una conferencia de prensa fuera del tribunal. Vi el video en mi teléfono durante el almuerzo, sentada en nuestra mesa usual con las otras chicas de la carpeta. El abogado estaba en un podio usando un traje caro, leyendo de una declaración preparada sobre cómo la señora García era una educadora dedicada que pasó 30 años sirviendo a estudiantes y familias. Afirmó que las políticas del Código de Vestimenta fueron aprobadas por el Consejo Escolar y diseñadas para crear un ambiente de aprendizaje profesional. Cualquier daño que ocurrió fue profundamente lamentado, pero completamente no intencional, dijo el abogado. Y la señora García esperaba limpiar su nombre a través del proceso legal. El abogado habló sobre mi emergencia médica como si fuera algún accidente desafortunado, como si la señora García no hubiera bloqueado la puerta mientras mi azúcar en sangre llegó a 510. Lancé mi teléfono por la mesa y Kiana lo atrapó antes de que golpeara el piso. El enojo se sintió diferente de cualquier cosa que había experimentado antes, caliente y agudo e imposible de ignorar. La señora García llegó a pararse detrás de abogados caros y equipos de relaciones públicas, reescribiendo lo que pasó en algo que sonaba casi razonable si no habías estado ahí. Llegó a reclamar dedicación y buenas intenciones mientras aún tenía pesadillas sobre morir en su silla de oficina. Rachel apretó mi mano bajo la mesa, pero no dijo nada porque no había nada que decir que haría la declaración menos exasperante. Las palabras del abogado siguieron reproduciéndose en mi cabeza toda la tarde. El lenguaje cuidadoso que borró las elecciones deliberadas de la señora García y convirtió 17 víctimas documentadas en un malentendido desafortunado. Esa noche no pude dormir, así que me senté en mi escritorio actualizando sitios de noticias para leer comentarios de personas que creían la versión de la señora García, que pensaron que estábamos haciendo gran problema de disciplina escolar normal. Algunos comentarios dijeron que los adolescentes siempre exageran y juegan víctima cuando enfrentan consecuencias por romper reglas. Otros argumentaron que los códigos de vestimenta existían por buenas razones y los estudiantes necesitaban aprender respeto por la autoridad. Algunas personas incluso sugirieron que fingí la emergencia médica por atención o para salir de problemas, a pesar de los registros de cuidados intensivos y el testimonio de la doctora Salas. Cerré mi laptop a las 2 de la mañana y revisé mi azúcar en sangre 3 veces, aunque mi bomba estaba funcionando bien. Incapaz de parar la ansiedad que venía de leer extraños, descartar lo que casi me mató. Roy llamó a mamá la siguiente mañana para programar una reunión en su oficina en el centro. Manejamos ahí después de la escuela, estacionándonos en un garaje que costaba 8 euros la hora, y tomamos un elevador al 9º piso donde la oficina del fiscal del distrito ocupaba la mitad del edificio. Roy nos encontró en el lobby, un hombre alto en sus 40s con cabello canoso y lentes con marco metálico, que nos estrechó la mano y nos llevó a una pequeña sala de conferencias. Extendió archivos por la mesa, registros médicos y documentos escolares y fotos de la computadora de la señora García, construyendo su caso como armando piezas de rompecabezas. Roy explicó que decidió perseguir cargos criminales por poner en peligro a menores y mala conducta oficial basado en mi situación específica. El juicio sería difícil porque probar intención criminal requería mostrar que la señora García sabía que estaba causando daño y lo hizo de todas formas. No solo que cometió un error, pero la evidencia en mi caso era inusualmente fuerte, dijo Roy, porque la señora García había documentado todo ella misma. Su reporte de violación mostró marcas de tiempo para cuando mis alarmas de bomba sonaron, probando que las escuchó y continuó llenando papeleo en lugar de conseguirme ayuda médica. Las fotos que tomó mostraron mi bomba de insulina claramente visible, así que no podía alegar que no sabía que era un dispositivo médico. Sus correos a otros padres llamando mi emergencia falsa demostraron que entendía la severidad y eligió descartarla. Roy sacó una copia impresa de las notas de la señora García de ese día, y podía ver su escritura describiendo mi comportamiento desafiante y tácticas manipulativas, mientras mi azúcar en sangre subía más de 450. Explicó que bloquear la puerta cuando traté de irme a la enfermera podía apoyar cargos de falso encarcelamiento además de poner en peligro. El caso no estaba garantizado, admitió Roy,
porque abogados de defensa argumentarían que la señora García creía que estaba aplicando políticas escolares legítimas y no intentaba causar daño médico. Pero a los jurados no les gusta ver niños casi morir porque un adulto se negó a pedir ayuda, especialmente cuando ese adulto documentó toda la cosa. Mamá preguntó cuánto duraría un juicio, y Roy dijo probablemente 6 a 8 meses de cargos a veredicto, tal vez más largos si había retrasos. Tendría que testificar sobre lo que pasó en detalle, y la defensa me contrainterrogaría tratando de hacer hoyos en mi historia. Roy me miró directamente y preguntó si estaba preparada para ese tipo de escrutinio, por tener mi emergencia médica cuestionada y desmontada frente a extraños. Le dije que no sabía si estaba preparada, pero quería que la señora García enfrentara consecuencias reales, más allá de solo perder su trabajo. Salimos de su oficina 1 hora después con papeleo sobre el caso criminal y una fecha de corte programada para audiencias preliminares en 6 semanas. Natalia llamó la siguiente semana para programar mi deposición para la demanda civil. Explicó que las deposiciones eran como testimonio de práctica donde los abogados del otro lado podían hacer preguntas bajo juramento y todo lo que dijera sería grabado y podía ser usado en juicio. Nos encontramos en su oficina 3 veces antes de la deposición real para que pudiera prepararme para los tipos de preguntas que el abogado de la señora García haría. Natalia me hizo caminar a través del día entero desde despertarme esa mañana hasta ser dada de alta de cuidados intensivos una y otra vez hasta que pude recitar la cronología sin colapsar llorando. Me advirtió que el abogado de defensa trataría de hacerme parecer sobredramática o sugerir que podría haber prevenido la emergencia de alguna manera. La clave era mantenerme calmada, responder solo lo que se preguntaba y no dejar que torcieran mis palabras en algo que no quise decir. La deposición pasó en una sala de conferencias en una oficina legal en el centro, con un reportero de corte escribiendo todo y cámaras grabando desde 2 ángulos. La señora García se sentó al otro lado de la mesa de mí con su abogado, y tuve que mirar su cara por primera vez desde que había bloqueado la puerta de su oficina mientras me estaba muriendo. Se veía más vieja y cansada, usando un vestido conservador y sin maquillaje, claramente estilizada para aparecer simpática. Su abogado empezó con preguntas básicas sobre mi historia médica y manejo de diabetes, estableciendo que había estado manejando exitosamente mi condición por años. Luego se movió a preguntas sobre ese día específico, pidiéndome describir cada detalle desde cuando primero noté el mal funcionamiento de la bomba. Caminé a través de encontrar el tubo doblado, mi azúcar en sangre subiendo, tratando de encontrar un lugar privado para cambiar el sitio de infusión. El abogado preguntó por qué no fui a la oficina de la enfermera inmediatamente, y expliqué sobre la línea de violadoras del código de vestimenta, y necesitando arreglar el problema inmediatamente antes de que mi azúcar en sangre se volviera peligrosamente alta. Preguntó si le había dicho a la señora García que estaba teniendo una emergencia médica, y dije que sí, múltiples veces mientras mi alarma de bomba estaba gritando. El abogado pausó la grabación y hizo que el reportero de corte leyera mi testimonio anterior sobre mis niveles de azúcar en sangre. Luego preguntó si estaba segura de que esos números eran exactos, o si podría estar recordando mal debido al estrés de la situación. Natalia objetó inmediatamente, señalando que mi monitor continuo de glucosa grabó todo automáticamente, y el hospital tenía los datos. El abogado de la señora García se movió a preguntar por qué no, hablé más con fuerza, o insistí más fuerte que necesitaba ayuda. Lo miré fijamente y le dije a la señora García que estaba entrando en cetoacidosis y necesitaba atención médica, y ella respondió, amenazando con agregar cargos de asalto si trataba de irme. Sugirió que tal vez no había comunicado adecuadamente la severidad, que tal vez la señora García no entendía qué tan seria era la situación. Natalia objetó de nuevo, diciendo que la pregunta asumía hechos no en evidencia, y me di cuenta de que esto era exactamente como sería testificar en juicio. El abogado tomaría el peor momento de mi vida y lo desmantelaría, sugiriendo que estaba siendo dramática, o no traté lo suficientemente fuerte, o de alguna manera me lo traje a mí misma. Hicimos un receso para almuerzo después de 3 horas y vomité en el baño, mis manos temblando tan mal que apenas podía abrir la llave. Natalia me encontró ahí y me ayudó a limpiarme, diciéndome que lo estaba haciendo genial y que casi habíamos terminado. La sesión de la tarde duró otras 2 horas cubriendo mi hospitalización y recuperación, y al final, estaba tan agotada que apenas podía formar oraciones completas. Mamá me llevó a casa, y dormí por 14 horas seguidas, despertándome con dolor de cabeza y la sensación de haber sido atropellada por un camión. La oferta de acuerdo del distrito escolar llegó 2 semanas después, en un sobre grueso entregado a todas las 17 familias simultáneamente. Natalia llamó para guiarnos a través de los términos antes de abrirlo. El distrito estaba ofreciendo cubrir todos los costos de terapia relacionados con el ataque del código de vestimenta, compensar familias por daño documentado, incluyendo cuentas médicas y angustia emocional, y comprometerse a reformas de política específicas con monitoreo de terceros. Las cantidades financieras variaron basadas en circunstancias individuales, con la oferta de mi familia siendo una de las más altas por la hospitalización y experiencia de casi muerte. Pero aceptar el acuerdo requería firmar un acuerdo de no divulgación sobre las cantidades específicas en euros y algunos detalles de lo que pasó. Aunque aún podíamos hablar generalmente sobre las políticas del código de vestimenta y su impacto, el acuerdo de no divulgación se sintió como el distrito tratando de esconder lo que habían hecho, pagándonos para quedarnos calladas sobre las peores partes. Pero el dinero era real y sustancial, suficiente para cubrir años de terapia y ayudar a mamá a reducir sus horas de trabajo sin estrés financiero. Natalia enfatizó que esta era una decisión personal que cada familia tenía que tomar basada en sus propias circunstancias y prioridades, y no había respuesta correcta.
Nuestro chat grupal explotó dentro de una hora de que todas recibieran sus ofertas. Kiana posteó primero diciendo que su familia necesitaba desesperadamente el dinero y no podía permitirse alargar un juicio por otro año. Sus padres ya habían gastado miles en terapia, y su papá había perdido trabajo para asistir a reuniones con abogados y administradores escolares. Waverly respondió que entendía la presión financiera, pero sintió como si el acuerdo de no divulgación protegiera al distrito de responsabilidad completa, dejándolos pagar para salir de consecuencias sin admitir que lo que hicieron estaba mal. Rachel señaló que aceptar el acuerdo no significaba que la señora García evitara consecuencias, ya que el caso criminal era separado. Varios padres intervinieron con perspectivas diferentes, algunos enfocados en el bienestar de su hija y queriendo seguir adelante, otros enojados sobre los términos del acuerdo de no divulgación y sintiéndose como si el distrito estuviera comprando silencio. Leí a través de docenas de mensajes, entendiendo ambos lados y sintiéndome dividida sobre lo que deberíamos hacer. El dinero cambiaría nuestras vidas de maneras concretas, pero firmar un acuerdo de no divulgación se sintió como aceptar proteger la institución que habilitó el abuso de la señora García por años. Mamá y yo nos sentamos en la mesa de la cocina esa noche con los documentos del acuerdo extendidos entre nosotras, hablando a través de cada ángulo por horas. Me preguntó qué quería hacer y dije que no sabía, que odiaba la idea de un acuerdo de no divulgación, pero también reconocía cuánto el dinero nos ayudaría. Mamá me recordó que los artículos de Chelsea ya habían creado conciencia pública, que los cambios de política estaban pasando independientemente de nuestra decisión de acuerdo, y que las 5 familias eligiendo continuar a juicio mantendrían la presión en el distrito. Señaló que seguridad financiera me daría libertad para enfocarme en recuperación y universidad sin preocuparme por costos de terapia o ella trabajándose hasta el agotamiento. Pero también dijo que apoyaría lo que decidiera porque era la que casi murió y mi voz importaba más en esta elección. Hablamos sobre principio versus pragmatismo, sobre responsabilidad pública versus sanación privada, sobre si aceptar dinero significaba dejar al distrito salirse fácil. Llamé a Rachel alrededor de medianoche, necesitando escuchar de alguien más que estaba tomando la misma decisión. Ya había decidido aceptar el acuerdo después de hablar con su terapeuta. Rachel dijo que los cambios de política y el periodismo de Chelsea ya habían creado la conciencia pública que queríamos, y el dinero del acuerdo pagaría por tratamiento para su trastorno alimentario sin quebrar a su familia. Me recordó que ya habíamos cambiado cosas hablando, que otros estudiantes estaban más seguros ahora por lo que habíamos expuesto, y que cuidarnos a nosotras mismas no era lo mismo que dejar al distrito escapar responsabilidad. Su perspectiva me ayudó a ver el acuerdo diferentemente, no como silencio, sino como asegurar recursos que necesitábamos para sanar, mientras el caso criminal y juicio civil restante mantenían la presión. Le dije a mamá la siguiente mañana que quería aceptar el acuerdo. El dinero cubriría mi terapia y le permitiría regresar a trabajo de tiempo completo, sin el estrés financiero que había definido nuestras vidas por años. No era perfecto, y el acuerdo de no divulgación aún me molestaba, pero Rachel tenía razón de que ya habíamos creado cambio público, y esta decisión era sobre cuidarnos a nosotras mismas. Ahora, 12 de las 17 familias aceptaron el acuerdo durante las siguientes 2 semanas. Natalia nos ayudó a finalizar los acuerdos, revisando cada cláusula y asegurándose de que entendiéramos exactamente lo que estábamos firmando. Las 5 familias que eligieron continuar a juicio tenían circunstancias diferentes, algunas con abogados trabajando gratis, otras con recursos financieros para sostener una batalla legal larga, todas priorizando responsabilidad pública sobre dinero de acuerdo. Nuestro chat grupal cambió de debate a apoyo, con aquellas de nosotras aceptando el acuerdo, alentando a las 5 familias continuando y prometiendo ayudar como pudiéramos. Kiana posteó que todas estábamos tomando las decisiones correctas para nuestras situaciones individuales y nadie debía sentirse culpable por su decisión. Natalia continuó representando a las 5 familias mientras nos ayudaba al resto a completar nuestro papeleo de acuerdo, navegando la situación extraña de ser tanto nuestra abogada como la de ellas con estrategias diferentes. Firmé los documentos finales en la oficina de Natalia 3 semanas después de recibir la oferta, mi mano acalambrándose de escribir mi nombre tantas veces a través de páginas diferentes. El dinero del acuerdo llegaría en 60 días, depositado en una cuenta que mamá abrió específicamente para mi terapia y gastos médicos. Me sentí aliviada y culpable simultáneamente, contenta de tener recursos para sanación, pero consciente de que 5 familias aún estaban peleando la batalla de la que había elegido dar un paso atrás. Roy llamó unos días después de que firmé el acuerdo para explicar que el juicio criminal contra la señora García estaba avanzando independientemente de nuestras decisiones de acuerdo civil. Dijo que los casos criminales pertenecen al Estado, no a víctimas individuales, así que mi acuerdo no afectó la acusación para nada. La oficina del fiscal del distrito estaba persiguiendo cargos basados en lo que la señora García hizo, no basado en si las víctimas querían continuar demandas civiles. Aún tendría que testificar en el juicio criminal sobre la emergencia médica y negativa de la señora García a ayudar. Roy explicó que esto era actualmente buenas noticias, porque significaba que la señora García enfrentaba consecuencias reales, más allá de solo pagar dinero, que el Estado la estaba responsabilizando por poner en peligro a un niño independientemente de cualquier acuerdo. La audiencia preliminar estaba programada para 6 semanas, donde un juez decidiría si había suficiente evidencia para proceder a juicio. Roy se sintió confiado sobre la evidencia, pero me advirtió que los juicios criminales tomaban tiempo y energía, que sería contrainterrogada de nuevo y tendría que revivir ese día frente a un jurado. Le dije que estaba lista para testificar, que la señora García necesitaba enfrentar consecuencias criminales por lo que hizo.
Dijo que me contactaría mientras la fecha de audiencia se acercara y que me cuidara mientras tanto. Colgué, sintiéndome como si el acuerdo había sido la elección correcta para las necesidades inmediatas de mi familia, mientras el caso criminal proporcionaría la responsabilidad pública que había querido. Ambas cosas podían ser ciertas a la vez, cuidarme a mí misma y buscar justicia, y no tenía que elegir entre ellas. Después de todo, el juicio criminal empezó 6 semanas después, un martes en la mañana, a finales de noviembre. Roy me encontró fuera del tribunal y me acompañó a través de lo que pasaría, recordándome responder solo lo que se preguntaba y mantenerme calmada, no importa lo que el abogado de defensa dijera. Me senté en la silla de testigo con mis manos dobladas en mi regazo, tratando de no temblar mientras el fiscal me pidió describir lo que pasó ese día en el laboratorio de ciencias. Expliqué sobre el mal funcionamiento de mi bomba, mi azúcar en sangre subiendo más de 400, cómo necesitaba cambiar mi sitio de infusión inmediatamente o arriesgar entrar en coma. El abogado de defensa se levantó cuando fue su turno y sugirió que podría haber pedido permiso primero. Podría haber esperado hasta después de la escuela. Podría haber hecho cualquier cosa además de levantar mi camisa frente a miembros del consejo escolar. Roy me había preparado para esto, así que me mantuve calmada y expliqué que a 425 azúcar en sangre tenía tal vez 1 hora antes de daño serio a órganos, que esperar no era médicamente posible, que traté de explicar esto a la señora García, pero se negó a escuchar. El abogado preguntó por qué no dejé simplemente su oficina, y fui a la enfermera de todas formas, y describí cómo bloqueó físicamente la puerta y amenazó con agregar cargos de asalto si trataba de empujarla. Preguntó si estaba exagerando la emergencia médica por simpatía, y saqué mis registros del hospital en mi teléfono, mostrando 3 días en cuidados intensivos con marcadores de estrés de órganos. El jurado se veía incómodo durante sus preguntas, pero mantuve mi voz estable y me pegué a exactamente lo que pasó, sin agregar emoción o drama. La doctora Salas testificó al día siguiente como testigo experta sobre cetoacidosis diabética y cómo el retraso en mi tratamiento podría haberme matado. Explicó en términos claros que un azúcar en sangre de 510 significaba que mi sangre se estaba volviendo ácida, que mis órganos estaban empezando a apagarse, que otros 30 minutos podrían haber significado daño cerebral permanente o muerte. Describió ver a la señora García tomar fotos de mí, tratando de cambiar el sitio de mi bomba mientras mi monitor estaba alarmando, viéndola descartar mi emergencia médica como manipulación, viéndola físicamente impedirme acceder a cuidado. Su autoridad médica hizo que todo se sintiera más real de alguna manera. Escuchar a un doctor explicar que lo que me pasó no era solo aterrador, sino realmente peligroso para la vida. Vi varios miembros del jurado inclinarse hacia adelante durante su testimonio, sus caras mostrando horror cuando describió el proceso físico de cetoacidosis y lo que mi cuerpo estaba experimentando durante esos 20 minutos en la oficina de la señora García. El abogado de defensa trató de sugerir que la doctora Salas era parcial porque había estado involucrada en conseguir que la señora García fuera despedida, pero explicó calmadamente que su opinión médica estaba basada en evidencia objetiva y su experiencia tratando cientos de pacientes diabéticos durante 20 años. El jurado salió a pensar sobre su decisión justo después del almuerzo, y esperamos en un cuarto pequeño por el pasillo por 6 horas, mientras hablaron a través de todo. Roy dijo que 6 horas significaba que lo estaban tomando en serio, que veredictos rápidos usualmente significaban no culpable porque los fiscales tienen que probar culpabilidad más allá de duda razonable. Mamá trajo sándwiches de la cafetería, pero no pude comer. Solo me senté ahí revisando mi azúcar en sangre cada 30 minutos por hábito y ansiedad. Finalmente, alrededor de las 7 de la noche, el alguacil vino por nosotras y regresamos al tribunal para escuchar el veredicto. El capataz del jurado se levantó y dijo que encontraron a la señora García culpable de poner en peligro a menores y mala conducta oficial. Y sentí a mamá agarrar mi mano tan fuerte que dolía. El juez programó la sentencia para 2 semanas después, y cuando ese día llegó, le dio a la señora García 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y revocación permanente de su licencia de enseñanza. Nunca trabajaría en educación de nuevo. Nunca podría tener autoridad sobre estudiantes. Nunca podría poner a otro niño en peligro de la manera que me puso en peligro. Sentada en el tribunal escuchando la sentencia, sentí 2 cosas opuestas al mismo tiempo. Parte de mí pensó que 2 años de libertad condicional parecían nada comparado con casi morir, comparado con 3 días inconsciente en una cama de hospital, comparado con las pesadillas que aún tenía sobre estar atrapada en su oficina, viendo mi azúcar en sangre subir. Pero otra parte de mí se sintió satisfecha sabiendo que nunca podría enseñar de nuevo, que el Estado había dicho oficialmente que lo que hizo era criminal, que su licencia se había ido para siempre, así que ningún estudiante futuro estaría jamás en peligro por ella. No era justicia perfecta, pero era algo real, algo que importaba, algo que dijo que lo que me pasó era serio y malo, y tenía consecuencias. De vuelta en la escuela, Joaquín llamó una asamblea a principios de diciembre para anunciar la nueva política del Código de Vestimenta creada por el comité de estudiantes, padres y maestros que habían estado trabajando en ella por meses. Estaba en el podio con una copia impresa, y explicó que la nueva política se enfocaba en cosas básicas de seguridad, como zapatos cerrados en laboratorios de ciencias y nada que pudiera lastimar a alguien en clase de educación física. Todo el lenguaje viejo sobre distracción y medidas específicas se había ido. Todas las reglas sobre ancho de hombros y largo de punta de dedos, y si los leggings necesitaban faldas sobre ellos. La política dijo que los estudiantes deberían vestirse de una manera que les permitiera aprender cómodamente y seguramente. Y eso era básicamente todo. Algunos estudiantes aplaudieron y otros se veían confundidos,
como si no pudieran creer que realmente se nos estaba dando confianza para vestirnos sin que alguien midiera nuestros cuerpos con una regla. La nueva política también dijo que tomar fotos de estudiantes por razones del código de vestimenta estaba completamente prohibido, que ningún miembro del personal podía fotografiar el outfit o cuerpo de un estudiante para cualquier propósito disciplinario. Si la ropa de alguien era realmente peligrosa, como chancletas en un laboratorio de química, podían pedir prestado zapatos o ropa de la escuela sin vergüenza, o papeleo o avisos de violación. No más sudaderas grises con violación del código de vestimenta impresas en ellas. No más humillación pública. No más suspensiones que iban en aplicaciones universitarias. Wacken explicó que el comité quería enfocarse en educación en lugar de vigilar cuerpos, en seguridad en lugar de control, en respeto en lugar de vergüenza. El último año siguió después de eso, y lentamente empecé a sentirme más segura en la escuela, aunque aún me ponía ansiosa alrededor de figuras de autoridad y tenía momentos de pánico durante cosas médicas. La terapia me ayudó a trabajar a través del miedo sin dejar que controlara toda mi vida. Me ayudó a separar lo que pasó de lo que podría pasar. Me ayudó a prepararme para universidad y seguir adelante. Dejé de usar sudaderas holgadas todo el tiempo y empecé a vestirme normalmente de nuevo. Dejé de esconder mi bomba de insulina bajo capas de tela. Dejé de revisar chats grupales por la ubicación de la señora García, aunque se había ido. El trauma no desapareció, pero se volvió más pequeño, se volvió más manejable, se volvió algo con lo que estaba lidiando en lugar de algo que definía cada minuto de cada día. Las cartas de aceptación universitaria empezaron a llegar en marzo, y entré en varias escuelas con buenos paquetes de ayuda financiera que cubrirían la mayoría de mis costos. La carta de recomendación de la doctora Salas aparentemente hizo una fuerte impresión, porque 2 escuelas específicamente mencionaron sus comentarios sobre mi autodefensa médica en sus notas de aceptación. Elegí una escuela estatal, a 3 horas de distancia, con un fuerte programa de servicios para discapacitados y buen apoyo para estudiantes con condiciones de salud continuas. Tenían una oficina entera dedicada a ayudar a estudiantes con diabetes, asma y otras cosas que necesitaban manejo diario, más servicios de consejería y grupos de apoyo entre pares. Se sentía como un lugar donde podía estar segura y aún ser independiente, donde tener un dispositivo médico no me haría diferente, o sospechosa, o atacada. Las 5 familias que habían continuado con su juicio civil en lugar de aceptar el acuerdo, ganaron su caso en abril. El distrito escolar fue ordenado pagar daños significativos en dinero e implementar medidas de supervisión adicionales para prevenir futuro abuso por administradores. Chelsea escribió un artículo final para el periódico comunitario, documentando la cronología completa desde mi hospitalización a través de ambos juicios, a través de los cambios de política y las medidas de responsabilidad y las reformas institucionales. Su artículo dejó claro que lo que pasó no era solo un director malo, sino un sistema que le permitió salirse con la suya por años, que cambio real requería más que solo despedir a una persona. Nuestro grupo de 17 se mantuvo en contacto a través del resto del último año, y en verano, planeando mantenernos conectadas mientras nos dirigíamos a universidad o trabajo, o lo que viniera después. Creamos algo significativo de trauma compartido. Nos apoyamos a través de recuperación y procedimientos legales y sanación. Nos aseguramos de que lo que nos pasó llevara a cambio real que protegería a estudiantes futuros. El chat grupal se mantuvo activo con personas compartiendo sus planes y miedos y esperanzas, revisando cuando alguien tenía un mal día, celebrando victorias como aceptaciones universitarias o avances en terapia, o solo superando una semana sin pesadillas. Ya no éramos solo víctimas. Éramos personas que habían sobrevivido a algo terrible juntas y usado esa experiencia para mejorar las cosas. El día de graduación llegó en junio, y mamá tomó todo el día libre del trabajo para estar ahí, sentada en las gradas con su cámara lista. Usé mi gorro y toga sobre un vestido de verano con mi bomba de insulina sujetada a mi cintura, visible para cualquiera que mirara. Cuando dijeron mi nombre, me levanté y pensé en sentarme en la oficina de la señora García, viendo mi azúcar en sangre subir más de 500, en despertarme en cuidados intensivos con tubos en mis brazos, en ¿qué tan cerca llegué de no llegar a este momento? Caminé por el escenario y estreché la mano de Wacken y acepté mi diploma. Y mamá estaba llorando en la audiencia, pero eran lágrimas buenas esta vez. El verano pasó rápidamente con preparación universitaria y despedirme de las amigas del chat grupal que se dirigían a escuelas diferentes, prometiendo mantenernos en contacto y revisarnos unas a otras. Empecé universidad en agosto, en la escuela estatal, a 3 horas de distancia, mudándome a los dormitorios con mis suministros médicos y mi bomba de insulina sujetada abiertamente a mis jeans. No más sudaderas holgadas escondiendo mi dispositivo. No más revisar chats grupales por ubicaciones de administradores. No más miedo de que mantenerme viva me hiciera castigar. Otros estudiantes preguntaron sobre mi bomba a veces, y expliqué simplemente. Sin vergüenza o ansiedad, solo hechos sobre manejar diabetes. La pesadilla del código de vestimenta me enseñó algo importante que llevé adelante a este nuevo capítulo. Sobrevivir lo que pasó no era suficiente por sí solo. Hablar cuando algo está mal, exigir mejor tratamiento, hacer ruido hasta que la gente escuche. Así es como nos protegemos a nosotras mismas y a todos los que vienen después de nosotras. No me iba a quedar callada más sobre cosas que importaban. No me iba a hacer pequeña para evitar problemas. No iba a dejar que el miedo me detuviera de ocupar espacio y pedir lo que necesitaba para mantenerme saludable y segura.